Todos queremos llegar a rondas altas o completar el modo zombie más rápido. Por eso es importante llevar las armas adecuadas para no morir en el intento. Hoy te traigo las mejores armas para el modo zombie, tanto para oleadas, mini jefes y bosses finales. Te invito a que veas el video completo para que de esta manera puedas completar tus partidas de forma más fácil. Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo las 5 mejores armas para el modo zombie, ya sea por su daño, facilidad o incluso balas. Pero antes me gustaría agradecer a Jonas Ahama y a Ramses Isaías por hacerse miembros platinos del canal. Por supuesto, a los demás miembros por estar apoyando mi contenido. Muchísimas gracias. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. Ahora sí, a continuar. En el puesto número 5 tenemos a la RPD. Si lo que quieres es conseguir puntos y más puntos para maxear tus armas o simplemente para comprar todas las bebidas y demás, pues la RPD es excelente opción, ya que cuenta con un cañón que le pone balas infinitas, pero claro, tiene recalentado. Aún así, no te preocupes que administrándolo bien, alcanza y sobra para todos los zombies que te vengan. Te digo, esta es exclusivamente para los zombies pequeños y los perros que te vienen por montones, pero la verdad es que no te hacen ni cosquillas. Lo que sí es cierto es que si con esta arma te vas a los bosses, créeme que te tardarás un montón en reventarlos, ya que ni maxeada baja tanto. Le ponemos primero el silenciador monolítico para tener más alcance de daño. Por supuesto, el cañón especial que nos brinda las balas infinitas. Luego una sin culata para no movernos tan lentos en la partida. Es importante que le pongas el láser que te reduce la dispersión al disparar desde cadera. Por último, un adhesivo de empuñadura de punteado para no apuntar tan lento. La idea es reventar a los zombies de cadera, pero si hace falta, ahí está. En el puesto número 4 tenemos a la Jak-12. La Jak-12, al igual que la RPD, es perfecta para los zombies pequeños, ya que se los deshace en segundos. Te podrán llegar muchas hordas y créeme que tú vas a poder reventarlos a todos, aunque eso sí, tiene una pequeña desventaja, y es que después de tanto tiempo las balas se agotan, así que te recomiendo que estés cerca de un cargador de munición. A diferencia de la RPD, esta no se limita solamente con los zombies pequeños, ya que al nivel 5 te revientas de unos cuantos disparos a los mini jefes, aunque eso sí, ten en cuenta una cosa, al jefe final, aún con la ventaja doble tiro, te suele costar un poquito más para poder reventarlo. Le ponemos un silenciador monolítico para conseguir más alcance de daño. Después, un cañón ligero y extendido para tener aún más alcance de daño. Una culata de desechador para conseguir reducir la dispersión al apuntar con la mira. Y un láser para reducir la dispersión al estar disparando desde la cadera. Y ya por último, un cargador ampliado para no quedarnos tan rápido sin munición, y esta sería la clase. En verdad deletea zombies pero bien rápido. En el puesto número 3 tenemos al SKS. El SKS es un arma perfecta tanto para los zombies pequeños como para los minibosses y jefes finales. A los pequeños de una balita los mandas a dormir, al igual que la Jak-12. Para los minibosses ocupas mejorarla por lo menos al nivel 5 para que de esta manera se te haga más efectivo. De lo contrario, no es que no los puedas matar, pero tardarás un poco más. A diferencia de la Jak-12, esta arma contra los bosses es más efectiva porque no tienes que acercarte demasiado para poder pegarle. Con tan solo el nivel 4 y con la ventaja doble tiro le haces casi 6000 de daño. Ahora imagínate, tienes muchas balas, realmente te lo deletearás bastante rápido. Igual le ponemos el silenciador monolítico para conseguir más alcance de daño. Después un tirador OWC para conseguir todavía más alcance de daño. Pasamos con una sin culata para aumentar la velocidad de movimiento. Un láser táctico OWC, ya que con esta arma sí que tenemos que apuntar. Por último, un cargador ampliado para tener 10 balas más en el cargador, y esta sería su clase. En verdad que está bastante bien. En el puesto número 2 tenemos al ZRG.
En general los sniper en el modo zombie están chetados, ya que hacen bastante daño. Sin embargo, una destaca en especial: el ZRG tiene mucho más daño que los demás sniper. Solamente hay un pero, y es que esta arma es exclusiva solamente para los bosses, ya que si tú la llevas en rondas para zombies normales, tus balas no serán suficientes. Para los minibosses puede servir, pero es peligroso. Si no apuntas bien, tu mira te estorba, te pueden reventar. Aunque si vas con amigos, créeme que eso no va a pasar. Así que ya sabes qué arma usar para cuando te enfrentes a los bosses finales. El ZRG realmente tiene un daño bestial. Le ponemos el tirador WC para conseguir más alcance de daño. Después, un prestidigitación para que el arma recargue mucho más rápido. Pasamos con el láser táctico WC para que esta arma apunte más rápido. Luego le ponemos el cargador antivehículos que nos brinda más daño. Y por último, adhesivo de empuñadura de punteado que nos reduce el tiempo de apuntado, y esta sería la clase. Muy lenta la verdad, pero va para un solo objetivo. Y en el puesto número 1 tenemos al MK2. La RPD y la Yak-12 son perfectas para zombies pequeños. La SKS puede con pequeños, medianos y a los grandes les cuesta un poquito más. Y el ZRG puede con los grandes pero no tanto con los pequeños. El MK2 a los minibosses los mata de una bala hasta el nivel 12 en modo extremo. Ten en cuenta que el arma debe estar por lo menos al nivel 3. En adelante obviamente vas a ocupar o mejorarla o pegar a la cabeza o 2 disparos. Pero si tú no andas buscando infinito y solo quieres al boss final, tampoco te preocupes, que esta arma igual manera te va a rendir, ya que a la cabeza está pegando 14k. Imagínate, con la ventaja doble tiro pegarás por ahí de 28.000 por cada disparo, una completa locura. Le ponemos el silenciador monolítico para conseguir más alcance de daño. Después, un cañón forjado que nos brinda todavía mucho más alcance de daño. Pasamos ahora con prestidigitación para que el arma no recargue tan lento. Claramente, láser táctico WC para apuntar un poco más rápido. Y por último, adhesivo de empuñadura de punteado para reducir más el tiempo de apuntado con la mira. Y esta sería la clase. La verdad que la MK2 está reventando bastante fuerte. Y bueno gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo les haya servido. Tanto la ballesta como la shorty puede matar a los bosses de un par de tiros, sin embargo no estamos seguros si eso es legal. Pero ya con esas que te mostré es más que suficiente. Gracias por llegar hasta esta parte. Si agregas a tu comentario, claro que sí usaré estas armas, le daré un corazón. Sin nada más que agregar, me despido y nos veremos hasta la próxima.